Viernes 22 de septiembre, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Yo soy Tami González y para mí es un gusto contar con su compañía porque siempre le tenemos temas importantes para tratar en este espacio. Hoy vamos a arrancar con un anuncio fundamental que nos va a hacer de inmediato la jefa de comunicación del INVU, Tatiana Mora, que como siempre está con nosotros en este espacio para ampliarles información relevante. Tati, muy buenos días. Muy buenos días, Tami. Bueno, quisiera decir que en esta mañana soleada tan bonita, desafortunadamente tenemos noticias un poco tristes para nosotros, y es que esta mañana se nos comunicó que nuestra presidenta ejecutiva, la señora Wendy Varela, renunció a su puesto. Así que a doña Wendy le deseamos todo el éxito del mundo y pues desde el INVU seguiremos trabajando y trabajando, Tami, con un tema como el que tenemos hoy tan bonito, que es el de ecobarrios. Tati, bueno, y es que tal vez muchos hemos escuchado a veces hablar o tener ese ideal de una ciudad o un barrio ideal, ¿verdad? Pero no sabemos en qué componentes tiene que tener ese barrio, cómo puede ser, cómo no lo imaginamos. Así que hoy, durante este espacio, les vamos a estar hablando precisamente de ese tema, Tati. Pero como siempre, tenemos la ayuda de invitadas, de expertas que saben más de este tema para poder ubicarnos, ¿verdad? Así es, y es que esta mañana estamos muy bien acompañadas por dos expertas. Una de ellas es, bueno, mi compañera Jessica Peralta, quien trabaja en el Departamento de Programas Habitacionales, ¿verdad? A mí me gusta decirle soluciones habitacionales porque suena más bonito. Ella es parte de quienes hacen ese diseño de esas soluciones habitacionales, de que quienes componen todo esto, porque como hemos hablado en otros programas, no solamente es hacer la casa, sino es esa composición de ese entorno, y Jessica forma parte de ese equipo de trabajo. Y también estamos con Laura Zumbado, quien Laura, yo aquí voy a hacer trampa, porque es la coordinadora en Costa Rica de la asistencia técnica, a ver si lo digo bien, Laura, Expertise France. Exactamente. ¿Verdad? Ellos estamos llevando un proyecto en conjunto con ellos de ecobarrios, que es interesantísimo, así que bienvenida Laura y Jessica. Muchas gracias. Bueno, y de una vez vamos a entrar en materia entonces. Para nosotros entender bastante sobre este tema necesitamos mostrarles este material que, como todas las semanas, les preparamos para que usted pueda ubicarse en lo que vamos a estar desarrollando en esta hora de programa. Si le preguntáramos cómo es una ciudad ideal para usted, ¿qué se le viene a la mente? Se insiste con frecuencia en la idea de que vivimos en un mundo mucho más conectado, y esto, entre muchas otras cosas, se traduce en que es más accesible. Es una ventaja a la hora de decidir dónde vivimos. Se estima que alrededor del 55% de la población mundial, según datos del Banco Mundial, se deciden por las ciudades. Pero, ¿qué ingredientes hacen de una ciudad un lugar ideal para vivir? Este mundo cambia constantemente y nuestras ciudades evolucionan para adaptarse. A medida que nos encontramos inmersos en desafíos, los expertos en el tema también están reexaminando los enfoques que la humanidad ha adoptado hasta ahora con el fin de establecer nuevas ideas para mejores ciudades. Hay ciudades en donde se produce un crecimiento sin control, generado solo por el mercado, y una enorme polarización del ingreso de la población, que resulta en una pobreza grave y concentrada. A menudo esto está acompañado de servicios municipales escasos, congestión, sobrepoblación y una falta de espacios abiertos, y características naturales comprometidas como la industrialización de las zonas cerca de las orillas de los ríos y de los puertos, así como amenidades naturales consumidas en perjuicio de la población. El urbanismo de las últimas décadas se ha basado en crecer a toda costa y se ha olvidado del tejido del barrio tradicional. Al final, los habitantes huyen buscando la naturaleza más cerca para pasar el día, hacer deporte o simplemente para respirar otro aire. Por el contrario, cuando se habla de una ciudad ideal, temas como el crecimiento económico, el aumento de la calidad de vida, una mayor justicia social y cultural, así como la unión con destinos que integren la vegetación en los espacios urbanos, son algunos de los ingredientes esenciales para una ciudad. Entonces, ¿qué otros elementos son necesarios para una ciudad ideal? Si quiere averiguarlo, acompáñenos en esta edición de Proyección INVU.
Bueno, y precisamente hoy les hablamos de ecobarrios. Ahí teníamos un amplio panorama de todo lo que encierra este bonito tema del cual vamos a estar conversando hoy para que usted conozca todos esos ingredientes que tienen que tener esas ciudades que nosotros podríamos decir como ideales, Tati. Así es, y es que a quién no le gustaría vivir en una ciudad, en una comunidad, en un barrio que además sea inteligente. Claro, yo no te imagines así, ¿verdad? Como una inteligencia tipo los robots. supersónicos. No. Pero hay cosas en las que podemos empezar a hacer poco a poco que van a ayudar a que mi comunidad sea más inteligente, sea más resiliente, si se quiere, pero mejor que las expertas nos cuenten, Tami. Totalmente. Doña Jessica, vamos a iniciar de una vez hablando qué es un ecobarrio. Claro que sí. Bueno, partimos del concepto de ecobarrio, ¿verdad? Es importante mencionar que en el INBU lo hemos generado de una forma participativa. Entonces, hemos tomado referencia a lo que es el ecobarrio francés, que es parte de la asistencia técnica que más adelante Laura nos puede profundizar, pero hemos generado a partir de este concepto francés una contextualización en Costa Rica, ¿verdad? Ha sido partícipe de diferentes actores, de otras entidades, bueno, del INBU, así como también otras organizaciones no gubernamentales, para reforzar este concepto. Y lo que ha dado como resultado es, bueno, ¿cómo vemos en Costa Rica un ecobarrio? ¿O qué esperamos de un ecobarrio? ¿O cómo lo podemos definir? Entonces, lo principal es, surge de las personas, ¿verdad? Es un espacio en el cual hay una participación comunitaria bastante fuerte, en el cual hay una identidad, ¿verdad? Y un arraigo hacia ese espacio, ya sea un espacio que vayamos a generar o un espacio que vayamos a renovar, porque el ecobarrio no está como decir, no es restrictivo de dónde se puede implementar un ecobarrio o no, digamos, puede ser en cualquier localidad del país, en el cual hay un fuerte sentido de la propiedad, digamos, lo que es la apropiación del espacio, ¿verdad? Y ligado con lo que son las zonas, por ejemplo, verdes, ¿verdad? Que haya muchos espacios verdes, zonas comunes de espacio público, que se permita lo que es la interacción social, la cohesión social, que hayan prácticas sostenibles, ¿verdad? Por ejemplo, la reutilización de las aguas pluviales, lo que es un sistema adecuado de lo que son las aguas residuales. Entonces, hablamos como de un montón de elementos que forman, ¿verdad?, lo que es el ecobarrio. Entonces, ¿verdad?, prácticamente es pensar en un espacio agradable, de calidad de vida ideal, ¿verdad?, y con mucha cohesión social. Bueno, y que tenga bastante acceso para diferentes servicios y diferentes cosas, porque tomando en cuenta esto que nos dice doña Jessica, Tati, yo diría que entonces es un proyecto muy amplio, porque se puede hacer en cualquier zona del país. Así es, y Laura, Jessica decía, bueno, ¿qué pasa si ya mi barrio está ahí? Ya tengo, no sé, X cantidad de años de vivir en el mismo barrio. ¿Yo puedo convertir ese barrio en un ecobarrio? Claro, y es que el ecobarrio no es un barrio nuevo o una receta, ¿verdad? Un master plan que llegamos a colocar en un sitio. Puede ser, sí, un proyecto nuevo, pero también puede ser una estrategia de renovación o transformación y de mejorar estos lugares para la calidad de vida de las personas. Y como bien decía Jessica, está muy fundamentado en la cohesión social, en la participación, en el sentido de apropiamiento, pero también en implementar soluciones basadas en naturaleza, y eso lo podemos hacer en todos nuestros barrios y basándonos en la organización que existe, ¿verdad? Porque el barrio es esa célula viva que no tiene un tamaño o una forma definida, pero que todos estamos en ese espacio y generamos comunidad e identidad. Entonces, estos barrios que ya existen, que no tienen que estar definidos por límites geográficos o sociales, pueden iniciar todos sus procesos de transformación y apropiación, y que eso surja de iniciativas también de participación y de la misma comunidad. Bueno, y es que esa participación es de lo que siempre hablamos, Tami, y no importa cuál sea el tema, si el tema es planes reguladores o el tema es el cómo queremos vivir, el que las personas participen activamente en su entorno, quizás, Laura, es lo más importante. Exacto. También algo súper importante es que necesitamos que haya esa mezcla social, que las personas se involucren con su comunidad más de lo que pasa afuera de su propiedad, y el ecobarrio llama mucho a esta participación, a generar también beneficios económicos y prosperidad para la comunidad y su entorno. Entonces, creo que es algo que sí, las asociaciones de desarrollo, las municipalidades, las asociaciones de vecinos pueden iniciar y tomar acciones de organización base que ellos requieren, y que de hecho en este trabajo que hemos estado haciendo, hemos estado formulando, bueno, cuáles son esas preguntas que estas comunidades se pueden hacer para transformarse en un ecobarrio. Bueno, y hablando precisamente de esas preguntas, ¿cuáles son esos elementos, doña Jessica, que tiene que tener en cuenta estos ecobarrios para ser uno como tal?
Sí, bueno, son muchos componentes, ¿verdad? No podemos como decir, la receta, como decía Laura, es X, Y, Z. Hemos trabajado en lo que es una guía de ecobarrios que en su momento pues será publicada, ¿verdad? Con la idea de que sea un instrumento para la ciudadanía en general, ya sea para instituciones públicas, para las empresas privadas, para la academia y demás, en la cual puedan utilizar estos criterios, ¿verdad? Y objetivos que hemos desarrollado para decir, bueno, ¿qué puedo implementar en este espacio para que sea un ecobarrio? Entonces estamos hablando desde todo, desde el medio ambiente, desde la población, desde lo que es el espacio público, lo que es la gestión de los residuos sólidos, por ejemplo, lo que es dinamizar la economía local o la economía circular, ¿verdad? Generar redes en la comunidad. Son muchos elementos lo que, digamos, compone el ecobarrio. Entonces es como un poco abstracto, ¿verdad? Porque no es que se puede decir, bueno, para hacer un ecobarrio es esto y esto y esto. No, hay un montón de elementos que podemos o prácticas que podemos implementar en lo que es el desarrollo urbano o lo que es, digamos, la construcción de la vivienda o la planificación urbana que se puede implementar para que sea un ecobarrio, ¿verdad? Y de esta forma también generemos lo que es como un efecto positivo, ¿verdad? En nuestro entorno, porque no es un espacio aislado, está ya sea en un barrio, en un espacio más grande, un distrito, una provincia, ¿verdad? País, estamos hablando del universo como tal. Entonces, cada una de las aportes que hagamos desde nuestras competencias, desde nuestro alcance, ¿verdad? Generamos un efecto positivo en lo que es el ecosistema como tal. Bueno, hablábamos ahí en la nota un dato bastante interesante, Tati, que a mí me llamaba la atención que el 55% de la población a nivel del mundo elige precisamente vivir en una ciudad. Pero doña Jessica, pasa lo mismo en Costa Rica, se aplica esto. Queremos vivir más en el gran área metropolitana, buscamos zonas rurales. Y el ecobarrio entonces no es exclusivo solamente a áreas donde están más pobladas, donde uno puede decir es como más ciudad, ¿verdad? Sino que también podemos expandernos a áreas rurales, por ejemplo, con este tipo de proyectos. Sí, hay varios temas importantes, ¿verdad? Que ciertamente, como dice usted, ¿verdad? La ciudad es donde las personas van, ¿verdad? Por temas de trabajo, porque hay mayor disponibilidad de servicios, posibilidades académicas y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, en este tema del ecobarrio no es que no podemos hacer solamente en San José, por ejemplo, no estamos hablando que se puede implementar en diferentes localidades, pero también viene a responder a una necesidad mundial, una realidad más bien, que es que, bueno, la población urbana crece aceleradamente y el sistema como tal no tiene una capacidad de atención inmediata a ese crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por medio de este tema de los ecobarrios, ¿verdad? Y este tipo de incentivar estas prácticas, generamos, como decir, una atención o una forma de mantener o compensar, ¿verdad? Este montón de emisiones que se producen en las ciudades, ¿verdad? Producto ya sea del transporte, de los diferentes, digamos, fábricas o de, ¿verdad? Producción industrial y demás. Entonces, el ecobarrio viene, como decir, a compensar o ver de qué forma puede equilibrar esta demanda, ¿verdad? Que hay por parte de la población en las zonas urbanas. El ecobarrio, ¿verdad? Como se dice, puede ser en zonas rurales o urbanas, pero en este caso también se está planteando mucho, bueno, aprovechar la proximidad de espacios que estén ubicados cerca del transporte público. Entonces, pensar en, bueno, podemos implementar un ecobarrio en una zona que esté degradada, ¿verdad? Y pensar, bueno, está cerca de hospitales, está cerca del comercio, está cerca del transporte público, del tren, ¿verdad? Y pensar en, bueno, puedo rehabilitar esta zona por medio de un ecobarrio y aprovechar todos los servicios que tenemos cerca. Y no pensar tal vez en hacer desarrollos en zonas lejanas en las cuales no hay trabajo, no hay conectividad en este momento, ¿verdad? Y también hay que extender redes, por ejemplo, de alcantarillados, ya sea sanitario o el alcantarillado de agua potable y demás. Entonces, es pensar en cómo podemos mejorar nuestras ciudades, ¿verdad? Por medio de los ecobarrios, ya sean zonas que están degradadas o que ya existen, así como nuevos desarrollos en zonas que tengan infraestructura cercana. Bueno, y súper importante, Tati, porque al fin y al cabo de eso se trata de mejorar la calidad de vida de las personas. Así es, y es que justamente vos decías, se trata de esto. Yo quisiera, doña Laura, que me contara un poquito, porque Jessica ya nos dijo, X, Y, Z no es la receta es para cada uno, dependiendo de lo que tenga. Entonces, puede ser que yo ya viva en un ecobarrio y no lo sé, ¿verdad? Porque me parece que también es un concepto un poco moderno, digamos, que se está trayendo. ¿Qué podría o qué elementos tiene ya un barrio, digamos, viejo, que uno pueda decir, tiene potencial de ser ecobarrio? O si usted hace esto, esto y esto, ya podría ser un ecobarrio. O ya lo es, ¿por qué no? Bueno, hay ahorita en todas las partes del país comunidades o barrios que, por ejemplo, tienen cercanos elementos naturales, pero tal vez están dándole la espalda, ¿verdad? O no están aprovechando esos espacios naturales.
o los tienen de alguna manera degradada. Entonces, un barrio existente podría transformarse o fortalecerse como un ecobarrio si aprovecha esos espacios, si los recupera, si genera conectividades entre esos espacios naturales, que es algo que se ha estado trabajando mucho acá en política pública y también con diferentes proyectos como el de corredores biológicos. Entonces un barrio existente puede decir, ok, voy a tomar esos elementos naturales y los voy a optimizar, ¿verdad? Voy a regenerar esta propiedad, voy a conectar este espacio público por medio de un sendero con otro espacio público, pero también puedo aprovechar el transporte en otras modalidades, que no sea carro. Entonces, una estrategia de cómo llegar adentro de mi comunidad y mi barrio a la pulpería o a los restaurantes más cercanos sin tener que ir en carro, ¿verdad? Ese uso de transporte sostenible o micromovilidades es algo que se puede aprovechar y que puede ser este elemento adicional de transformación. Por ejemplo, o sea, yo vivo en el centro de Heredia, diría que herediana orgullosa, pero no soy cédula, no soy cédula 3 o 4 creo que es. Pero sí vivo muy cerca en el puro centro, y cuando yo quiero ir al supermercado voy caminando. Si yo quiero venir a la oficina en el centro de San José, voy en tren. Si yo quiero, no sé, ir a buscar algo para comprar en tiendas, voy a las tiendas que quedan cerca de mi casa o a un centro comercial que me quede cerca. ¿Eso lo hace ecobarrio o es parte del ser un ecobarrio mi barrio? Como en cierta escala, porque de hecho el ecobarrio mantiene este elemento, ¿verdad?, de célula urbana, y es en una escala cercana, ¿verdad?, de identidad y de comunidad. Entonces tal vez ya cuando decís, bueno, salgo de Heredia a San José, ahí ya estamos en una escala mucho más macro y deja de ser barrio. Pero como bien dijiste, ir al centro comercial o al supermercado, esos transportes y esas movilidades internas que haces vos y tus vecinos, eso, generando esa estrategia de movilidad, lo puede transformar a esta comunidad en un ecobarrio, porque ya no están generando emisiones en transporte, sino que todos se mueven de otras maneras, ¿verdad? Scooter, patines, bicicleta, y tienen rutas para hacerlo de manera segura. Bueno, yo no me hubiera imaginado que esa acción de yo decir, ay, voy a salir a comprar lo que sea al súper, porque está haciendo este día tan bonito, era parte de vivir en un ecobarrio. Bueno, Tati, es que nosotros somos muy fan, ¿verdad?, de defender siempre los espacios abiertos, que nos gustan los parques, que la gente esté muy cerca del área verde, ¿verdad?, para hacer deportes, para tener mejor salud, para hacer la higiene mental, que siempre la defendemos también. Entonces yo creo que yo me voy a ir un poquito al otro lado. ¿Qué es lo que podemos identificar, doña Jessica, en un barrio para decir, no, definitivamente este lugar no es apto para vivir y necesita que metamos mano ahí, que hagamos un cambio o incluso que sea apto para una transformación a ecobarrio? Sí, bueno, hay varios componentes, ¿verdad? Como les decía, no hay como una norma, cada espacio tiene su, digamos, a ver, no sé, como su esencia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la persona o la profesional que está a cargo de un proyecto, por ejemplo, planificación urbana y demás, pues debe de conocer esas necesidades o identificar esas necesidades de la población, ¿verdad? O saber, bueno, tal zona tiene tal potencial. Puede ser que es difícil como establecer una regla, ¿verdad? Eso es como muy complejo porque no funciona de esta forma, pero puede ser que en un espacio, ¿verdad?, que identifiquemos, bueno, tal vez esta zona ya mucha gente ha dejado de vivir ahí, porque puede ser que no haya opciones de trabajo, o puede ser que sea muy inseguro. O que esté sobrepoblada, por ejemplo. Sí, entonces son como dos polos opuestos, ¿verdad? Un espacio en el cual las personas han dejado de vivir ahí, como el despoblamiento que ha sucedido en el centro de San José, ¿verdad? Y mucha gente ha decidido, no, voy a vivir fuera del centro, ¿verdad? Y ahora hay un montón de edificios, espacios que están, digamos, desocupados. Entonces, bueno, pensar, bueno, en estas zonas que tienen un potencial, por ejemplo, de infraestructura pública existente, ¿cómo puedo potenciarla en el sentido de vivienda? Entonces, bueno, puedo generar en esas zonas, identificar, bueno, puedo generar este proyecto de ecobarrio, ¿verdad? Justamente para poder incluir la variable de vivienda, como de usos mixtos y demás, y también potenciar lo que ya existe en la zona. Como puede ser que hayan lugares que tengan, digamos, una densidad alta de población y no tengan, por ejemplo, espacios públicos o no tengan otro tipo de usos que permitan, digamos, una calidad de vida o algo integral en su día a día. Entonces es como identificar, bueno, si en esta zona puede ser que nos necesitamos más espacio público, entonces ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, generar proyectos de vivienda o habitacionales o de usos mixtos, densificando en vertical y liberando espacio, digamos, público, un ejemplo? O bueno, potenciar, bueno, puedo generar, no sé, ciclovías para que haya más conectividad. Entonces, como que hay que analizar específicamente cada sitio, ¿verdad?, qué es lo que requiere.
En este caso, el ecobarrio, la idea es potenciar, ¿verdad?, en el sentido integral, ¿verdad? Pensar tanto en la ciudadanía, en el medio ambiente, en lo que es la construcción sostenible, en lo que es la planificación urbana integrada. Perfecto, bueno, Tati, entonces tiene un montón de componentes que vamos a ir tratando de conocer en lo que nos queda también del programa, ¿verdad? Así es, y es que justamente Jessica acaba de decir algo interesante que es la construcción sostenible que ya hemos venido hablando. Así que nos vamos a ir a un corte y al regresar vamos a ahondar un poquito en esto también. 11:26 minutos. Gracias por continuar en Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Hoy con este tema tan interesante como son los ecobarrios, y vamos a estar desarrollando muchísimos más elementos de este tema tan bonito que le tenemos el día de hoy, porque queremos mostrarles cómo sería esa ciudad ideal para poder vivir y tener una calidad de vida de mejor manera. Así es, y bueno, recordarles a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, también nos escuchan a través de Radio Nacional 101.5 y también siempre se me olvida cuál es la televisión abierta. 13.3 de televisión abierta. No, tal vez de aquí a diciembre lo logro, esperemos que sí. Y es que antes del corte estábamos hablando de la construcción sostenible, ¿verdad? Que eso también, Laura, es muy importante. A veces uno piensa que es carísimo, ya nosotras hemos visto que no es cierto, que a veces es una cuestión de ser un poquito conscientes y decir, voy a cambiar esto por esto. En el diseño voy a poner más ventilación o voy a poner más ventanas para no tener tanta luz, tantas luces. Sí, y justamente el ecobarrio integra elementos de construcción sostenible, tanto a nivel de edificación, pero también a nivel de urbanismo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del ecobarrio, el enfoque sí es a un nivel de urbanismo, del entorno general, y hemos incorporado criterios bioclimáticos, no solo para los edificios como tal, ¿verdad? Que su ubicación esté orientada a aprovechar el máximo la luz solar, a evitar que los sitios óptimos estén a los rayos del sol, ¿verdad? Y que quede las personas en confort térmico, pero también la orientación del proyecto urbano como tal. Eso sí es más orientado en proyectos nuevos. Entonces, que se aprovechen esas características climáticas es esencial para un ecobarrio. Pero también en construcción sostenible, y mucho de lo que hemos trabajado con estos criterios es que favorezcan estos materiales los ciclos naturales, por ejemplo el ciclo hídrico, entonces que podamos tener en las superficies materiales permeables donde el agua pueda permear y recargar mantos acuíferos, y también el enfoque de materiales locales. Entonces tenemos varios criterios donde se profundiza la economía local, pero también de materiales que son regenerativos o biomateriales. Bueno, ya ves. Laura, me parece a mí de hecho algo muy
muy importante que estábamos hablando nosotros aquí entre pausa, ¿verdad, Tati? Porque siempre hacemos como esa retroalimentación. Y hablábamos precisamente del proyecto que ustedes están trabajando a través del Limbu también, ¿verdad? Y en conjunto. Y me llamaba mucho la atención porque yo siempre digo que qué bonito es poder tomar experiencias de otros lugares para ver qué nos sirve, qué no nos sirve y aplicarlo también en nuestro país. Entonces ustedes trabajan con un modelo francés y yo quisiera saber qué de ese modelo ustedes están tomando, qué podemos decir, esto lo copio y lo pego en Costa Rica. O lo tropicalizo. Exactamente. Ok, de hecho este proceso es parte de una asistencia técnica y viene un poco más atrás y es un préstamo de política pública donde el Limbu se compromete a desarrollar este modelo de ecobarrios por un trabajo previo que ha venido realizando y el ecobarrio viene a fortalecer ciertos elementos de política pública. La asistencia técnica provista por Cerema y que yo estuve coordinando y apoyando también, tuvo varios ejercicios de diseño y conceptualización y exploración. Entonces, una vez que el personal del Limbu, con toda la participación que mencionó Jessica anteriormente, definió los criterios de ecobarrio, en el que iban algunos elementos franceses, lo que hicimos fue aplicarlos. Y esta aplicación fue con el apoyo de expertos franceses. De hecho, creo que van a conocer más de uno adelante en el programa. Y la idea es que ellos orientaron estos procesos de aplicación en el sitio, de diseño, de conceptualización, de cómo sería en 3 propiedades del Limbu un diseño de ecobarrio y cómo se diferenciaba del desarrollo urbano tradicional. Ahorita están experimental, entonces, en estos proyectos que nos están mencionando. Sí, se hicieron los sketch y los modelos conceptuales de cómo se vería, cómo estaría estructurado, qué elementos se aprovechan del sitio y se hicieron de manera muy participativa. Entonces, por ejemplo, trabajamos en un sitio en Cañas y contamos con la participación de la Municipalidad de Cañas que hizo que el proceso fuera súper rico por todo ese conocimiento local y porque se optimizan esos elementos del sitio específicos y de las comunidades. ¿Y qué lograron encontrar? Digamos que esos elementos que nos contás específicamente, que pudiéramos decir, bueno, esto funciona para Costa Rica, como para dar un ejemplo y que la gente lo tenga más claro. Ok, algo que creo que fue tal vez transformador para algunos participantes fue el hecho de reducir la superficie de calles y configurar el proyecto de una manera distinta para reducir costos, eliminar también áreas de transporte y optimizar eso en espacios públicos. Entonces, ese es un elemento muy francés que han estado reduciendo muchísimo las superficies y espacio de vehículos, también para promocionar que las personas se muevan de otras maneras, pero la configuración, al reducir las calles, se distribuyen los edificios diferente y también las tipologías de edificios que se van a desarrollar. Tal vez no es el tradicional de muchas casitas, ¿verdad?, individuales, sino jugar con alturas y densidades para que el barrio pueda tener otra dimensión y aprovechar así el espacio. Bueno, Tati, qué interesante, y más cuando nosotros vemos esos presones que le toca a uno, Eso ¿verdad? estaba pensando justamente. Eso estaba pensando que, bueno, en Cañas que me parece, Jessica, muy interesante porque además, o sea, a nivel de clima es absolutamente distinto a lo que, bueno, ya no sé, porque estos calores Sí. de ahora en la mañana ya no sé si son diferentes a los que pasan en Cañas, pero me imagino que también está adaptado al clima de allá, al estilo de vida. Sí, claro que sí. Bueno, en esta exploración que hicimos, es importante recalcar de lo que mencionaba Laura, de esos 3 proyectos piloto que estamos trabajando con la asistencia técnica, que ya Limbu venía trabajando, ¿verdad?, en propuestas de intervención urbana en diferentes localidades del país, justamente con este pensamiento, por decirlo así, o esta visión. Esta parte de la asistencia técnica viene a reforzar algunas ya prácticas que tenemos en la unidad de proyectos habitacionales de Limbu, ¿verdad?, justamente para el desarrollo de proyectos habitacionales y también de digamos, conjuntos urbanos ya más grandes o planes maestros. En este caso, en Cañas, ¿verdad?, hicimos una exploración preliminar del terreno y del entorno justamente para ver, bueno, qué aspectos tiene que nos brinde para potencializar el ecobarrio, ¿verdad? En este caso es una propiedad lindísima del Limbu que tiene un montón de árboles y eso genera pues todo un frescor, ¿verdad?, en ese entorno que es tan caliente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprovechar este tipo de elementos naturales existentes? Tenemos cerca un río, bueno, ¿cómo podemos dirigir el proyecto hacia el río más bien para aprovechar esa escena? Porque actualmente, ¿verdad?,
culturalmente, podemos decir en Costa Rica, las personas ven al río como voy a darle la espalda o a la línea férrea, ¿verdad? Voy a negar que existe porque tal cosa o porque hay problemas sociales o porque hay basura. No, más bien pensemos, vamos a convertir en esto en una escena lindísima para enriquecer nuestro proyecto. Entonces, dirigir lo que es nuestro proyecto hacia el entorno natural o el entorno que ya existe, ¿verdad? Y más bien ver de esta manera cómo podemos cuidarlo, resguardarlo, que es muy importante. Por ejemplo, en vez de darle la espalda al río, más bien generemos unas visuales hacia el río para estar en control de, bueno, qué está sucediendo y de también promover lo que es, bueno, las prácticas sostenibles y demás, ¿verdad? Para la conservación de los recursos naturales. Entonces, en este caso en Cañas, pues ha sido todo un análisis del sitio justamente para aprovechar lo existente en recursos naturales, ¿verdad? Y ver cómo por medio del proyecto podemos también generar beneficios a la comunidad. Doña Jessica, y bueno, hablan ustedes de que fueron 3 terrenos en los cuales se está haciendo esta exploración. ¿Dónde están ubicados esos otros 2 terrenos? ¿También nos vamos como fuera del gran área metropolitana o tenemos alguna experiencia, verdad? Que uno diga un poquito tal vez más cercana para la gente que vive, como decíamos antes, en ciudad. Sí, bueno, hicimos la exploración un terreno a la Abuelita, ¿verdad? Que en este caso hay una parte que tiene asentamientos informales, otra parte está en verde. Entonces hicimos justamente un taller con personas de esta comunidad para saber, bueno, qué les interesaría que el proyecto dotara, porque el INBU no solamente piensa en la vivienda, pensamos en, bueno, generar espacio público, en generar conectividad con el entorno. Entonces tenemos propiedades en las cuales podemos proyectar como una serie de componentes integrales para el beneficio de la comunidad. Así que, por ejemplo, en este de la Abuelita fue muy interesante porque, bueno, podemos conocer, bueno, hay una necesidad de vivienda porque hay un asentamiento informal, ¿verdad? Y demás, pero también tienen otras necesidades comunitarias, ¿verdad? Puede ser ya sea que ocupen un centro educativo, puede ser que ocupen no sé, un centro médico, demás. En este caso, el INBU no es que edifica esto, pero sí se hace un plan maestro, un planeamiento urbano, ¿verdad?, en el cual se contemplan justamente las necesidades de las comunidades. Entonces, en Alajuelita fue muy interesante ese resultado que hemos obtenido. Bueno, y aprende uno más, Tati, ¿verdad? Porque ¿quién diría que como INBU hacen todo este planeamiento para ver también cuáles son esas necesidades, no tan, digamos, como del área vivienda, sino que también buscan tener acceso a los servicios y a la mejor calidad de vida? Así es como siempre lo digo, somos un círculo virtuoso en donde damos financiamiento, soluciones habitacionales, pero sobre todo nos interesa el entorno en el que las personas habitan, y ya Jessica lo estaba comentando, cómo todo esto se conjuga justamente en un solo lugar, digamos, ahí en esta puesta en práctica en Alajuelita. Y es que también tenemos un invitado especial, quien es el señor Olivier Bachelard, me disculpan si no lo pronuncié bien, quien es de la cooperación francesa, y a él le dijimos que nos explicara qué significaba un ecobarrio. Un ecobarrio es un distrito urbano diseñado y organizado para minimizar su propio impacto sobre el medio ambiente, eso con vista a un desarrollo sostenible. Para ello, cada país puede definir su propio marco conceptual que contiene objetivos y criterios que deben cumplir proyectos de ecobarrio. En Francia, el marco conceptual está constituido de 4 pilares: iniciativa y proceso, marco de vida, desarrollo territorial y medio ambiente y clima. Cada uno de los cuales tiene 5 compromisos que los promotores y las autoridades locales deben respetar en sus proyectos, que sean de extensión urbana o de renovación urbana. Bueno, y después de que ya nos dijeron qué es un ecobarrio, ¿cuáles son esas ventajas que debe tener este tipo de ecobarrio? Con 13 años de experiencia en el desarrollo de ecobarrios en Francia, desde los primeros concursos y luego etiquetas, se ha avanzado considerablemente en la forma de tener en cuenta determinados temas. Por ejemplo, la integración de corredores ecológicos en los espacios verdes del barrio y también en el tratamiento de las vallas, la creación de huertos compartidos, así como de zonas de agricultura urbana para
intentar llegar a la autosuficiencia alimentaria. La adaptación también al cambio climático con construcción bioclimática y también la creación de islas de frescura en los espacios públicos, en las calles o en los espacios comunes de los cuadrantes. La inclusión también de servicios innovadores como servicios de consejería y la reserva de coches o bicis compartidas para también adaptarse a un estilo de vida con horarios a veces distintos. También se puede hablar aquí de integración de modos activos de transporte, de uso de materiales de biomateriales en la construcción y espacios públicos, de la reducción y del uso compartido de aparcamiento o de participación ciudadana, que también puede pasar por lo digital. Sin lugar a duda, esto es un tema importantísimo que debemos seguir impulsando, pero también queremos conocer cuáles han sido los avances que han tenido los ecobarrios. Los beneficios de los ecobarrios dependen del punto de vista. Para el Estado y las autoridades locales, el objetivo es garantizar en la práctica que los promotores cumplan una serie de objetivos de sostenibilidad y de calidad también urbanística en sus proyectos. Eso en todas las fases del proyecto: diseño, construcción, operación. También se trata de generar nuevas formas de trabajo entre los agentes que intervienen en el proceso de desarrollo urbano: desarrolladores, promotores, constructores, gestores de redes, residentes o usuarios locales. Se trata igualmente de iniciar cambios de comportamiento en la forma de vivir de los residentes de los ecobarrios. Para los residentes de los ecobarrios, esto proporciona un entorno de vida saludable con un barrio mejor integrado en su entorno construido o natural y en la vanguardia de las cuestiones que les afectan: cambio climático, inclusión social, naturaleza, presencia de naturaleza en la ciudad. Bueno, don Olivier Baquelart ya nos dio cátedra también de qué era un ecobarrio, de esos avances, y yo creo que deberíamos conocer un poquito más allá de la construcción, ¿verdad?, del entorno de la movilización. Deben haber otras cositas por ahí. Claro, ¿no? Y nos abre mucho más el panorama, porque hablaba incluso del cambio climático, ¿verdad? Entonces estamos sumando un elemento más a uno de esto, lo que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Los cambios climáticos y, por ejemplo, también lo que se está viendo con el fenómeno del Niño, con estos lugares que ya se han vuelto mucho más secos, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante que también involucre estos temas al hecho del tema de hoy, que es ecobarrios. Así que vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más de Proyección Imbu.
Bueno, y continuamos con más de Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Tati, vamos avanzando en este tema, ¿verdad? Así que vamos a estar también desarrollando en estos minutos que nos queda de programa varios elementos que queremos que usted también conozca. Uno de ellos es cómo puedo yo aportar a los ecobarrios desde la parte de vista de ciudadanos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, doña Jessica? Porque a veces escuchamos esos temas tan interesantes y decimos, queremos involucrarnos, pero ¿cómo lo hago? Claro que sí, bueno, hay muchas formas de, como ciudadanía, que podemos iniciar esta implementación de prácticas. Por ejemplo, desde nuestros hogares podemos, bueno, pensar en la separación de los residuos, ¿verdad? De reciclar, de lo que es, bueno, hacer compostaje, y con ese compostaje luego podemos hacer abono orgánico. Entonces ya son residuos que no van a ir a un, digamos, un espacio, ¿verdad?, en el cual los tratan, sino que desde nuestra casa podemos generar prácticas que colaboren en ese sentido, ¿verdad? Podemos reutilizar las aguas pluviales, ¿verdad?, para el mismo riego de los jardines o de las plantas, o para ciertas, digamos, necesidades dentro del mantenimiento del hogar, por ejemplo. Podemos utilizar la bicicleta, podemos, digamos, caminar. En vez de decir, bueno, voy a ir en carro a tal lado, no, voy a pensar en utilizar el transporte público y de esta forma cooperar, ¿verdad?, en la disminución de lo que es la emisión de gases. Entonces, en ese sentido, hay muchas formas que desde nuestro hogar podemos pensar que podemos cooperar tanto con el medio ambiente y pensar en ya generar de nuestra casa como una casa ecológica, ¿verdad? Y de esta forma ya ir luego duplicando, ¿verdad?, o multiplicando estas prácticas para generar lo que es un ecobarrio. Pero todo ese tipo de prácticas también forman parte de lo que son los ecobarrios y en su momento se dará a conocer, ¿verdad?, que es esta concientización de cada individuo, ¿verdad?, en lo que es esta toma de acciones para colaborar con lo que es la sostenibilidad urbana, que es muy importante. Así que hay muchas formas que podemos hacer en prácticas en nuestra casa, ¿verdad?, para esto. Bueno, y como siempre, todos los proyectos del INVU son participativos, Tati. Así es, y esa es una de las cosas más que hay que reconocerle a las personas, a los profesionales técnicos de la institución, que siempre están preocupados porque haya una participación ciudadana adecuada, Laura, pero yo, ¿cómo puedo aportar desde ya? ¿Algún proyecto específico o a un proyecto? En general, sí, puede ser un proyecto específico, o si ya yo vivo ahí en un barrio, yo digo, yo quiero convertirlo en un ecobarrio. Sí, creo que, bueno, aunado a lo que menciona Jessica, creo que también ese fortalecimiento de los espacios comunes, áreas que tal vez están en desuso, abrir bien los ojos en la comunidad y decir, estos espacios están subutilizados o pueden tener otro uso, ¿verdad? Un parqueo que tal vez no está utilizado al 100% y que la comunidad puede tener ese espacio de cuidado de niños en esa área o de juego o para adultos mayores también. Entonces, como esa optimización y reclamar esos espacios, pero también a nivel comunitario y decidir que queremos interactuar y apoyarnos entre todos, creo que es una de esas primeras acciones y que en todos los lugares hay esos sitios que podemos aprovechar y transformar. Laura, me quedaba a mí por ahí la consulta y retomando un poco lo que decía don Oliver, ¿qué tiene que ver el cambio climático con los ecobarrios? Bueno, es fundamental porque, y de hecho está muy fortalecido en los criterios y en los objetivos la resiliencia, la regeneración y la adaptación. Pero, ¿cómo se hace, verdad? Para lugares que ya están construidos, que probablemente es de los que nos están viendo ahorita, podemos pensar en cosas sencillas como por dónde está escurriendo toda esa agua pluvial en nuestra comunidad, hacia dónde se está yendo. ¿Qué lleva esa agua pluvial? Podemos sostenerla en la comunidad antes de que se vaya muy rápido a un cuerpo de agua o que a las alcantarillas, ¿verdad? Podemos aprovechar esa agua en vez de dejar que escurra por las calles. Eso es un elemento importante y también para el manejo de las inundaciones, que es algo que es inherente al cambio climático, ¿verdad? Como está cambiando los patrones de lluvia. Y desde la casa, cosas sencillas como tal vez ampliar los tamaños de las canoas para que no se taponeen, tal vez abrir más ventanas, por supuesto que limpiarlas, abrir las ventanas, cambiar la configuración de las ventanas antes de poner un aire acondicionado, pero también incluir ventilación en la vivienda es súper importante para adaptarnos a los cambios de temperatura. Y bueno, todos conocemos los beneficios de los árboles, pero tenemos árboles que estén enfriando nuestra calle, nuestra propiedad, para que no seamos islas de calor. Entonces creo que esos son elementos muy base que todos podemos hacer desde nuestra casa y nuestra comunidad.
Y árboles tal vez, Laura, es importante decir autóctonos, porque a veces tenemos un montón de arbolitos, pero resulta ser que no dan sombra o no dan ese frescor que necesitamos. Exacto. Y hay un tema aquí que yo no quisiera que lo hablemos tan rápido, porque es un tema de género que es bastante importante, y es que los ecobarrios tienen un factor de, ¿verdad?, de esa mirada femenina, llamémoslo así, Jessica. Entonces yo quisiera que hablaras un poquito de qué significa esto. Sí, bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? Y también de mucho debate. Pero bueno, el ecobarrio en este caso tiene el eje transversal de género. En cada uno de los componentes de la guía, ¿verdad?, que les estamos hablando, tiene transversal el tema de género. Entonces, por ejemplo, esta guía se viene a proponer por parte del INBU, ¿verdad?, o ese tema de los ecobarrios, como una respuesta a compromisos estatales que tenemos a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, bueno, Costa Rica es miembro de la ONU, ¿verdad? Entonces, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales cada uno de los países miembros se comprometió, ¿verdad?, a dar, proyectos o atención a diferentes puntos. Varios de ellos que no hemos mencionado anteriormente, pero está el objetivo 5, que es el tema de género, y está el objetivo 11, que es respecto a las ciudades sostenibles. Entonces, estamos 100% alineados con estos objetivos que son internacionales. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué hace el INBU? Viene a cooperar, ¿verdad?, en este tema como país que tenemos que entender lo que es como un país, que al final es algo global, ¿verdad?, de este compromiso como país que tenemos internacionalmente hacia el tema de género. Entonces, bueno, ¿qué propone la guía? Justamente es la inclusión de la mujer en diferentes etapas de la participación ciudadana o la construcción de un proyecto. Es decir, que pensar que desde la activista comunitaria, ¿verdad?, que sea una voz representativa de la comunidad, empoderar a estas mujeres, ¿verdad?, desde sus hogares o desde la comunidad y demás, para que sean una voz en el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, fortalecer emprendimientos de las mujeres. Entonces, la guía de ecobarrios, como les digo, abarca diferentes objetivos, ¿verdad?, como está el tema de economía, el tema de la población, de los proyectos y demás, pero viene, digamos, en cada uno de estos ejes el componente transversal de género, justamente para visibilizar esta necesidad que tenemos como mujeres en la sociedad, que muchas veces hemos sido tal vez invisibilizadas en muchos temas. No, aquí venimos a reforzar, bueno, el papel de la mujer es importantísimo, y ahora los espacios públicos van a tener incluido lo que es sus necesidades específicas, y también los espacios construidos y demás, y también en el empoderamiento de las mujeres hacia este sentido. Entonces, viene a colaborar lo que es justamente a dar una respuesta al objetivo 5 que tenemos compromiso como país. Bueno, hablamos entonces también un poco en ese tipo de proyectos de un poco más de justicia, tanto social como cultural. Exactamente. Sí, es correcto. Digamos que podemos pensar, por ejemplo, en facilitar o más bien como brindar herramientas a las mujeres que se encargan, por ejemplo, de labores de cuidado. Entonces, como por medio de la infraestructura urbana podemos mejorar o facilitarles, ¿verdad?, lo que son estas labores. Y pensar también, bueno, también están las mujeres que... Y hablamos en la guía de las mujeres en sus diversidades, porque no es que definimos a la mujer como tal, sino que hay muchas variables, ¿verdad?, en lo que puede ser la mujer. Así que está la mujer que se encarga de labores de cuidado, a cómo promovemos los emprendimientos o promovemos la vivienda cerca de espacios de trabajo. Entonces, es transversal en todo, digamos, la guía que estamos generando. Se da un poco como las herramientas también, doña Jessica, para que ellas logren pues llegar a esos objetivos, ¿verdad?, que ustedes se tienen propuestos. Sí, claro que sí. Digamos que sería partir de lo que la participación ciudadana, ¿verdad?, de empoderarlas justamente para que lleguen a ser una voz, y una voz que sea respetada, ¿verdad?, y que sea escuchada realmente por las diferentes entidades, organismos y comunidad, como también que desde nuestras competencias profesionales de diferentes ramas, ¿verdad?, podamos también canalizar como estas necesidades de las mujeres en los diferentes proyectos. Bueno, en este caso hablamos de la planificación urbana o la construcción. Entonces, bueno, pensar en que también, por ejemplo, promover que las empresas ya tengan mujeres profesionales, ¿verdad?, a cargo de los proyectos, por ejemplo, de infraestructura urbana, que es muy importante, es necesario que también brinden posibilidades de empleo para las mujeres, que a veces pues no se da igualitariamente, ¿verdad?, con lo que son los hombres. Así que podemos verlo desde la parte ciudadana, ¿verdad?, como podemos verlo desde las que estamos tal vez en entidades, o las que tienen su emprendimiento o su empresa, o las que estamos en la parte de lo que es la planificación urbana. Bueno, Tati, súper importante como siempre saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Así es, y yo creo que para eso que nos cuente Laura. Bueno, realmente en el proceso de esta asistencia técnica,
el objetivo era generar esta guía y envisionar cómo podría el país, desde esta célula pequeña de barrio, visualizar una transformación hacia una ciudad sostenible y un urbanismo sostenible. Hicimos varios talleres participativos en el que diferentes entidades, desde academia hasta instituciones, decían cómo podría implementarse este modelo en Costa Rica para transformación o para proyectos nuevos. ¿Qué rol pueden tener estos desarrolladores privados en el desarrollo de los ecobarrios? Y nos dieron muchísimas alternativas, ¿verdad? Desde sellos, desde banderas azules, desde concursos, premios, ¿verdad? Incentivos económicos, y todas esas iniciativas se han puesto en forma para que dentro de la institucionalidad y con las que hemos estado trabajando, MIVA, INBU, AMBI, puedan definir cuáles son esos siguientes pasos para que se oficialicen y también se autentique, ¿verdad?, qué es un ecobarrio, y que no sea solo un nombre verde o una característica muy puntual, sino que se logre abordar de manera integral todos estos criterios y que pueda tener un respaldo y también un renombre a todas esas empresas y personas que aspiren a desarrollar ecobarrios. Bueno, y es que eso que acaba de decir Laura me parece importantísimo recalcarlo. No solamente es el tema ambiental, ya lo explicaba Jessica, también tiene un tema de género, y no sé si se nos quedó algún otro eje ahí pendiente de hablarlo. Sí, también quisiera reforzar lo que decía Laura, el tema de, por ejemplo, no solamente una certificación, pero es importante también mencionar eso, que bueno, en este momento estamos planteando el modelo de ecobarrio en Costa Rica según la referencia francesa, ¿verdad? Y cómo podemos en Costa Rica hacer un ecobarrio. En su momento esperemos, ¿verdad?, que se pueda lograr una certificación, pero por ejemplo, tomando referencia el modelo francés, ellos emiten certificaciones de ecobarrio, por ejemplo, en la etapa de planificación del proyecto, de la conceptualización. Entonces, es una herramienta para nosotros, como decir, desde la parte de la arquitectura, ingeniería u otras ramas que están relacionadas con los proyectos, pensar, bueno, desde que estamos conceptualizando, estamos conscientes de qué acciones estamos tomando en nuestro modelo, ¿verdad?, de desarrollo para cooperar con estos compromisos como país que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, podemos ver, bueno, es una herramienta o una forma de conceptualizar tomando como referencia cómo aportamos a la naturaleza, ¿verdad?, para atender todo ese tema del cambio climático, o cómo impactamos positivamente, o cómo logramos compensar algunas ya deficiencias que se generan por el cambio climático, ¿verdad?, o digamos incidencias, y también cómo ya en la ejecución podemos continuar con este tipo de prácticas, y después en la operación, bueno, ya después de que el edificio o el entorno está funcionando, realmente funcionó. Entonces todo eso nos va a ayudar en su momento a medirnos o como autoevaluarnos, ¿verdad?, y decir, bueno, conscientemente estoy planificando de una forma adecuada, pensando en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, es un compromiso también como profesionales en el ámbito, ¿verdad?, así como también la ciudadanía ya en el uso de esos espacios. Bueno, prácticamente que ya se nos fue el tiempo, Tati, así que yo quiero como finalmente, doña Jessica, tal vez que usted nos comente acerca de en qué etapa nos encontramos en este momento, ¿verdad? Y qué nos hace falta para poder mejorar y hacer más óptimos estos proyectos. Sí, claro que sí. Bueno, desde el INBU, ¿verdad?, que estamos trabajando todo este tema de los ecobarrios en conjunto con la asistencia técnica francesa, estamos generando lo que es una guía, ¿verdad?, que es un instrumento bastante, digamos, importante, que esperamos que sea en su momento publicado para que sea de uso abierto a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso, es una guía realmente interdisciplinaria, enfoca hacia muchas ramas y ha sido, como ha mencionado Laura, resultado de procesos participativos de diferentes entidades, diferentes ramas de la comunidad, organizaciones no gubernamentales y demás. Entonces, estamos en este paso, esperamos que en su momento sea publicada y ya ahí veremos, ¿verdad?, cómo podemos asesorar a las personas para el uso de esta guía, aunque ahí se incluye, pues, cómo podríamos utilizarla o implementarla. Muchísimas gracias, de verdad que gracias a las dos por darnos este amplio panorama de un tema tan bonito, Tati, porque a veces nos enfocamos y decimos ecobarrios, eso va a ser como mucho al ambiente, pero no sabemos que involucra todo este montón de elementos. Completamente, y es que bueno, ya lo decía Jessica, que cuando ya esté implementada la guía, ya esté lista, vamos a darla también a conocer aquí, y por supuesto que el INBU va a darla a conocer a nivel nacional para que todos, me imagino que ahí los desarrolladores, puedan tener una idea y puedan iniciar a hacer sus proyectos bajo este modelo tan innovador y tan importante. Así que muchísimas gracias, Jessica y Laura, por acompañarnos, por contarnos un poco más de qué se trata esto, qué es esa iniciativa de ecobarrios y también qué está impulsando el INBU, innovando como siempre.
Bueno, y como siempre también le invitamos para que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 11 en punto de la mañana en este su espacio Proyección INVU. Que tenga un excelente fin de semana, que la pase muy bien.